Mi hijo gritó, mis suegros sí comen, tú no. Me reí. Y cambié su herencia ese día. Siempre creí que compartir la mesa con mi familia era el mayor regalo de la vida. Que nada se comparaba con ver a tus hijos crecer, formar sus hogares, y aún así querer tenerte cerca, como parte de todo. Pero esa noche, mi hijo me gritó, mis suegros sí comen, tú no. Y si crees que mi historia termina con ese grito, te advierto, lo que hice después te va a dar la vuelta al alma. Quédate conmigo hasta el final, porque nadie imaginó el giro que iba a dar esta historia. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Mi nombre es Eloísa Márquez de Herrera, tengo 75 años, y por casi una década fui viuda, discreta e infinitamente leal a la familia que crié. Vivía por amor, hasta que descubrí que solo el amor no basta, especialmente cuando se pierde el respeto. No hay cosa más bonita que ver a tu hijo formar su propia familia. Yo soñaba con eso desde que Julián era niño, desde esas veces que se dormía abrazado a mi brazo después de una fiebre o cuando me decía que cuando él fuera grande me iba a comprar una casa con jardín. Uno cree que el amor que sembró, aunque haya sido en terrenos duros, florece de alguna forma. Yo no pedía nada, de verdad. Solo que me dejaran estar. No necesitaba aplausos ni agradecimientos, nomás un lugarcito a su lado, como antes. Cuando Julián se casó con Pamela, yo pensé que estaba ganando una hija. Al principio me esmeraba en agradarla. Le cocinaba lo que me decía que le gustaba, le planchaba la ropa cuando tenía entrevistas, hasta cuidé a Camila mientras ellos se iban de viaje. Y yo feliz, porque tenerlo cerca era todo para mí. Pero con el tiempo, sus gestos cambiaron. Pequeñas cosas. Ya no me contestaba cuando le preguntaba cómo había dormido, o decía ahorita no cada vez que me ofrecía ayudar. Yo pensaba que era estrés, o que quizá no sabía cómo relacionarse conmigo. Pero nunca imaginé hasta dónde llegaría el desprecio. La primera vez que lo sentí de verdad fue en un domingo familiar. Pamela había cocinado pozole, había música, los suegros de ella estaban por llegar. Yo, emocionada, me puse mi mejor blusa y hasta me pinté los labios. Quería verme bien, digna. En cuanto entraron los suegros, Pamela me miró de reojo. Yo quise acercarme para saludar, pero ella me atajó con una sonrisa apretada y me dijo, ¿podrías quedarte en la cocina tantito? Estamos viendo el acomodo. Yo asentí, tragando la incomodidad. Pensé, no pasa nada, en un rato me llaman. Pero no me llamaron. Escuchaba las risas desde la cocina, los vasos brindando, la voz de Julián contando anécdotas de cuando era niño, algunas que yo le había contado una y otra vez, y nadie decía mi nombre. Pasó más de una hora. Me asomé discretamente, con una servilleta en la mano, fingiendo que buscaba algo. Ahí estaban todos, sentados, sirviéndose. Había espacio en la mesa. 1 o 2 lugares vacíos. Pero nadie me hizo una seña. Nadie dijo, mamá, ven. Me fui al patio con el corazón como trapo mojado. Me senté en el banquito azul que estaba medio roto, ese que usábamos cuando Camila jugaba con tierra. Desde ahí, los oía. Pamela hablaba de su mamá como si fuera la santa patrona del amor maternal. Julián reía. Camila, con su vocecita dulce, decía cosas que me rompían el alma. En ese momento me sentí una extra. Como si estorbara. Como si ya no perteneciera. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento el hambre me venció. Fui a la cocina, tomé un plato pequeño y serví un poco de pozole que había quedado al fondo de la olla. Ni carne tenía. Me arrinconé junto al fregadero y empecé a comer de pie, en silencio, como si robar comida en mi propia casa fuera un crimen. Y entonces, Julián entró. Su cara cambió en cuanto me vio. Frunció el ceño, me miró como si yo hubiera invadido su espacio, como si le diera vergüenza. Y soltó esa frase que todavía retumba en mi pecho. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Mis suegros sí comen, tú no. El plato me tembló en las manos y cayó. Se rompió en el piso, igual que algo dentro de mí. El silencio fue más violento que el grito. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Y yo recogí los pedazos en silencio, como quien limpia su propia dignidad hecha trizas. Aquella noche, por primera vez, sentí que ya no tenía lugar. Ni en esa casa, ni en esa familia. Me metí a mi cuarto,
Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la cama como si fuera ajena. Pensé en mi esposo, en todo lo que habíamos construido para dejarle algo a Julián, para que nunca le faltara nada. Y ahí estaba yo, sobrándole. Yo tenía mis ahorritos, no eran muchos, pero los cuidaba como quien guarda piedritas brillantes que solo uno entiende por qué valen tanto. Había vendido un anillo que ya no usaba y con eso, más un poco de mi pensión, decidí comprarle un vestido a Camila para su cumpleaños número 8. No era cualquier vestido. Era de esos con tul suavecito, color lavanda, con bordados en la cintura y unos detalles tan finos que me hicieron llorar al tocarlo. Me tardé semanas en encontrarlo. Lo envolví en papel de seda, le puse un moño blanco y lo escondí en el ropero para que nadie más lo viera antes de tiempo. Era mi forma de decirle, te amo, aunque a veces no me veas. El día de la fiesta me levanté tempranito, como si fuera mi propio cumpleaños. Me puse una blusa clara, me peiné con calma y hasta me puse un brochecito que Camila me había regalado en el Día de las Madres. Llegué a la sala con la cajita en las manos, esperando ese momento de verla abrirlo, abrazarme, correr a probárselo. Pero cuando entré, la vi. Estaba ahí, parada como una muñeca, con un vestido distinto. Uno rosado, lleno de brillos escandalosos y flores de plástico. Nada que ver con lo que yo le había elegido. Me paralicé. Pamela me miró de reojo, como si supiera. Se acercó y me dijo bajito, le compramos ese en la boutique de mi mamá. Le queda perfecto, ¿verdad? Yo asentí, como si no me doliera. Guardé la caja detrás de mí, la apreté contra el pecho. Camila me vio y sonrió, pero no dijo nada. Me acerqué despacito y le dije, mi amor, tengo algo para ti. Le di la caja y la puso sobre la mesa sin abrirla. Luego lo veo, abue, me dijo. No me abrazó. No gritó de emoción. No hubo brillo en sus ojos. Solo una indiferencia dulce, pero devastadora. Me senté en una esquina del jardín, bajo la sombra, observando cómo los demás celebraban. Comían, reían, se tomaban fotos. Pamela se desvivía con sus suegros, les ofrecía pastel, brindaba por la familia unida. Y yo ahí, como adorno viejo. Nadie me pedía fotos. Nadie me ofrecía pastel. Me preguntaba en qué momento pasé de ser el centro de la vida de mi hijo, a una figura borrosa en las orillas de su mundo. Cerré los ojos y por un instante, imaginé a mi esposo ahí, a mi lado, diciéndome que no me dejara apagar. Horas después, cuando todo terminó, fui a buscar la caja. Estaba abierta, el vestido ni siquiera desdoblado. Arrugado en una esquina del sofá. Pamela pasó detrás de mí y soltó, es que no era su estilo, suegra. Pero gracias. Me quedé mirando la tela suave que había elegido con tanto cuidado. Sentí que esa prenda hablaba más de mí que de Camila. Era lo último que aún creía que podía ofrecer con amor. Pero ni eso fue suficiente. Esa noche, mientras recogía los platos, escuché sin querer a Camila hablar con su otra abuela por teléfono. Sí, abue, tú sí me conoces. Me encantó el vestido que me diste. El otro, el de mi abuelo, ni lo vi bien. Ella siempre compra cosas raras. Me quedé helada. No lloré. No dije nada. Solo me apoyé en la pared de la cocina, como si mis piernas no quisieran seguir sosteniéndome. Era más que un vestido. Era todo lo que representaba. Todo lo que ya no soy para ellos. No me atreví a decirle nada a Julián. Él estaba ocupado con sus propias cosas, y cuando me preguntó cómo me sentí en la fiesta, solo respondí, muy linda, mi amor. Gracias por dejarme estar. Y mientras lo decía, me pregunté si en realidad me habían dejado, o simplemente me habían tolerado. Como se tolera un mueble que no combina, pero no puedes tirar porque te da culpa. Esa noche dormí abrazada a ese vestido, como si fuera una extensión de mí, de mi esfuerzo, de todo lo que alguna vez fui para alguien. Y entendí que el olvido no siempre llega de golpe. A veces se va colando con silencios, con frases casuales, con regalos sin abrir. Me dolía más lo que no dijeron que lo que sí. Siempre pensé que las historias de familia eran un tesoro. Uno de esos que se heredan sin necesidad de testamento. Yo tenía tantas de Julián, desde que se rompió la ceja jugando en el parque hasta la vez que me escribió una carta porque se enojó conmigo y luego me la dejó debajo de la almohada pidiéndome perdón. Esos recuerdos para mí eran como piedritas preciosas,
momentos que me habían sostenido cuando me faltó todo lo demás. Y pensaba que, al contarlas, estaba dejando un legado. Pero empecé a notar que cada vez que abría la boca en la mesa, me hacían sentir que estaba desenterrando basura. Una noche, durante la cena, se me ocurrió contar cómo Julián, de niño, le tenía miedo al refrigerador porque pensaba que adentro vivía un monstruo que se comía los yogures. Lo dije con cariño, con esa risa suave que sale cuando uno recuerda lo vivido con ternura. Nadie rió. Pamela me miró como si estuviera diciendo algo vergonzoso. ¿Y Julián? Julián nomás dijo, ya no me acuerdo de eso, mamá. Me cayó como balde de agua helada. Me encogí por dentro. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como quien quiere deshacerse del pasado. Intenté desviar el tema, hablar de otra cosa, pero ya era tarde. Pamela soltó una risa seca y dijo, ¿qué cosas se le ocurren, suegra? Siempre contando lo mismo. Y fue ahí donde entendí que para ellos, mis memorias eran ruido. Ruido molesto, innecesario. Cosas que les daba pena frente a sus invitados, como si fuera una abuela que no sabe cuándo callar. Me sentí pequeña, como si mis palabras fueran estorbo, como si el amor con el que las compartía fuera ridículo. Esa misma noche, su suegro, el papá de Pamela, levantó su copa y brindó por la familia. Dijo algo como, «Qué suerte tienen de tener esta casa, esta comida, esta familia tan joven y moderna». Luego volteó hacia mí y soltó, sin filtro, «Tiene suerte de que la dejaron quedarse aquí, doña». Me quedé helada. Ni siquiera lo dijo con burla. Lo dijo como quien comenta el clima. Julián no dijo nada. Pamela tampoco. Nadie lo corrigió. Nadie defendió mi lugar. Sentí una vergüenza tan honda que ni supe cómo reaccionar. Me tragué el coraje, la tristeza y hasta la dignidad. Sonreí para no hacer un escándalo. Porque eso es lo que una hace cuando quiere seguir siendo bienvenida, se traga lo que duele. Fingí que no me había dolido, que no me había dejado sin aire. Pero por dentro, algo se rompió. Después de recoger los platos, fui al cuarto, abrí un cajón y saqué una foto vieja. Era de Julián y yo, el día de su graduación. Tenía los ojos llenos de orgullo. Yo también. Lo abracé tanto ese día. Él lloró. Me dijo, todo esto es por ti, mamá. ¿En qué momento se le olvidó? ¿En qué momento dejé de ser parte de sus victorias? A veces me pregunto si el amor de un hijo puede cambiar así, tan fácil. Si con una esposa nueva, una casa nueva y una vida que ya no te necesita, también se renueva el corazón, borrando lo que vino antes. Es duro reconocer que tus memorias, las que guardaste como joyas, para otros no valen ni una mirada. Y más duro aún, cuando ni siquiera intentan fingir que sí. Desde entonces, empecé a hablar menos, a escuchar más, a comer más callada. Porque uno aprende, a golpes, que el silencio también es una forma de resistencia. Pero cada vez que alguien dice algo bonito de Julián, yo pienso en todas esas historias que ya no puedo contar. Porque a nadie le interesa oírlas. Y porque a veces, el peor castigo es sentir que lo que llevas dentro no le importa a nadie. Ese domingo se sentía diferente. Desde la mañana se respiraba algo raro en la casa. Pamela andaba acelerada, sacando vajilla que yo ni sabía que teníamos. Julián se puso camisa nueva, de esas que solo usa cuando quiere impresionar a alguien. Y Camila, la pobrecita, andaba vestida como princesa, dando vueltas en la sala. Yo no sabía qué era el evento, nadie me avisó. Me enteré por accidente, cuando escuché a Pamela decir por teléfono, «Sí, mami, la comida está lista. Los esperamos a las 2». Me quedé parada frente a la estufa, cuchara en mano, preguntándome por qué nadie me dijo nada. Me acerqué a Julián y le pregunté si venía a visita. Me respondió sin verme a los ojos, «Van a venir los papás de Pamela». Algo tranquilo. Sentí un jalón en el pecho. Pensé que quizá querían un momento íntimo, entre ellos. Así que le dije, «¿Quieres que me vaya a dar una vuelta?». Y me respondió, «No, no hace falta. Pero si puedes quedarte en tu cuarto mientras comemos, te lo agradezco». Me reí nerviosa, pensando que era una broma. Pero no lo era. Su voz tenía esa firmeza fría que uno reconoce al instante. Decidí quedarme callada. Me fui a mi habitación, pero dejé la puerta entreabierta.
Desde ahí escuchaba cómo Pamela daba órdenes, cómo la mesa era montada con esmero, cómo el aroma a carne al horno invadía la casa. Se oía todo tan alegre. Y yo ahí, sola, fingiendo que no me importaba. Pero claro que me importaba. Yo había vivido suficiente para saber cuándo te están haciendo a un lado. Y ese día, me estaban empujando al rincón. Cuando llegaron los suegros, Pamela corrió a abrir la puerta con una sonrisa que no le conocía. A mí ni me mencionó. Ni un aquí está mi suegra. Nadie me llamó. Nadie me pidió que bajara. Yo era una sombra en mi propia casa. Esperé un rato. Tal vez, me dije, se les olvidó. Tal vez después me llaman para comer. Pero los minutos pasaban y nadie venía. La mesa estaba servida, los platos llenos, las risas salían como música rota, y yo seguía invisible. Me senté en el patio. Tomé el banquito azul, sí, el mismo de Camila, y me acomodé ahí, donde ya ni el sol pegaba. El frío me subía por los pies, pero me quedé quieta. Era eso o entrar y hacer un escándalo, cosa que jamás haría. Yo me crié de otra forma. Me enseñaron que la dignidad también se cuida con silencio. Pero esa dignidad se me escurría como agua entre los dedos. Porque aunque no lo dijeran, me habían puesto fuera. Literalmente. Pasaron casi 2 horas. Mi estómago rugía, pero más gritaba mi corazón. Fui a la cocina cuando ya no aguanté. Nadie estaba ahí. Tomé una cuchara, me serví del arroz que quedaba y me apoyé en la pared, comiendo en silencio, con la cabeza baja. Entonces escuché la voz. Fuerte. Fría. Cruel. ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Mis suegros sí comen, tú no. Se me cayó el plato. El sonido fue seco. El arroz se esparció por el suelo como mi alma por dentro. Todos escucharon. Todos. Pamela se quedó callada. Los suegros no dijeron ni pío. Camila me miró con esos ojitos enormes. Y bajó la cabeza. Nadie me defendió. Nadie. Ni siquiera él. Mi propio hijo. No lloré. No grité. No me moví. Recogí el plato roto, recogí mi silencio y me fui al fondo, sin mirar a nadie. Porque hay momentos en la vida donde ya no se trata de amor, se trata de respeto. Y ese día, lo perdí todo. Esa noche no dormí. No por falta de sueño, sino porque el alma no me dejaba cerrar los ojos. Me acosté con la ropa puesta, los zapatos todavía puestos, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Cerré los ojos, sí, pero no descansé. Las palabras de Julián daban vueltas en mi cabeza, repitiéndose como eco en un cuarto vacío. Mis suegros sí comen, tú no. Las dije en voz baja, para mí sola, una y otra vez. Hasta que dejaron de doler, y empezaron a darme rabia. El silencio de esa casa me taladraba el pecho. No se oía nada, ni una puerta, ni una risa, ni un paso. Parecía que todos habían decidido borrar lo que pasó. Pero yo no podía. Me dolía más el abandono que el grito. Me dolía que Camila bajara la cabeza, que Pamela ni intentara suavizar el momento, que mi hijo, ese hijo que yo crié con tanto amor, me negara un plato en mi propia casa. Y entonces me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me levanté en la madrugada, sin hacer ruido. Encendí la lámpara del buró y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro marcado por años que me habían pasado encima sin pedir permiso. Pero había algo distinto esa vez. Había una calma fría, como la que llega justo antes de una tormenta. Me senté en la orilla de la cama y empecé a hacer una lista en la cabeza. Mis documentos, mi tarjeta, la ropa que necesito, los remedios, el número de Mireia. Todo lo que era verdaderamente mío cabía en una maleta. No lloré mientras doblaba la ropa. Cada prenda que guardaba era una decisión. Me tomé mi tiempo. Agarré esa bufanda que me regaló Camila cuando tenía 5 años. Agarré las fotos antiguas que guardaba en una caja, debajo de la cama. Y dejé todo lo demás. Porque no me quería llevar ni una sola cosa que me recordara la humillación de esa mesa. Esa mesa que un día fue el centro de mi vida, y ahora era símbolo de mi exclusión. Al amanecer, escuché a alguien moverse en la cocina. Era Pamela. Me asomé por la rendija. Estaba sirviendo café como si nada. Como si la noche anterior no hubiera pasado.
como si yo no hubiera sido expulsada de mi lugar. Y ahí entendí que lo que para mí era un terremoto, para ellos era solo un martes más. Me regresé al cuarto, cerré la maleta y me senté en la silla. No para descansar, sino para tomar impulso. Escribí una nota. Nada rencorosa, nada dramática. Solo una línea. Me voy porque me quiero. La dejé sobre la cama, justo encima del edredón que tantas veces arreglé para Julián. No me despedí. No quise escuchar excusas, ni disculpas vacías. Porque cuando te echan sin decirlo, también sabes irte sin avisar. Tomé la maleta y salí por la puerta de servicio. Caminé despacio. No por miedo, sino por respeto a mí misma. Cada paso era un acto de recuperación. Llegué a la parada del autobús a las 6 en punto. El aire de la mañana me pegó en la cara como un bautizo nuevo. Miré hacia atrás, no por nostalgia, sino para asegurarme de que no volvía. Me subí al camión, me senté junto a la ventana y respiré hondo. El mundo seguía girando. La ciudad se movía como si nada. Y yo, por fin, también me movía. No sabía exactamente hacia dónde, pero por primera vez en mucho tiempo, sabía por qué. Cuando bajé del camión, el sol apenas empezaba a despuntar entre los árboles. La calle estaba en silencio, con ese murmullo tibio de los barrios viejos, donde todavía se escucha el canto de los pájaros y el rechinido de una bicicleta en la esquina. Caminé 3 cuadras con la maleta arrastrando sobre la banqueta dispareja, como quien va dejando atrás un peso viejo. La casa de Mireia seguía igual. La fachada blanca, los geranios colgando de las ventanas y esa puerta verde donde tantas veces nos reímos de cosas sin importancia. Toqué con cuidado, 3 golpes. No tardó ni un minuto en abrir. Mireia tenía el cabello recogido, su bata de dormir y los ojos entornados de sueño. Pero cuando me vio, no preguntó nada. No dijo qué pasó, ni por qué vienes así. Solo abrió los brazos y me abrazó. Y ese abrazo fue como un bálsamo, como si su cuerpo supiera lo que yo necesitaba antes que mi boca pudiera decirlo. Me aflojé por dentro, no por debilidad, sino porque por fin estaba en un lugar donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Entramos a su cocina. El olor a café con canela me envolvió como un recuerdo tierno. Me senté en la mesa donde tantas veces platicamos de la vida, de los nietos, de los achaques y las recetas. Ella sirvió 2 tazas y puso un pan dulce sobre un platito, sin decir una palabra. Me miró a los ojos y solo dijo: «Te estábamos esperando». «¿Quién es?», pregunté. Y señaló hacia el fondo de la casa. Ahí estaban Tomasa y Luz, otras 2 amigas del grupo de danza, todavía en pijama, sonriendo como si me hubieran soñado la noche anterior. Esa mañana no hablamos de lo que me había pasado. No hacía falta. Ellas sabían. Porque todas, en distinto momento, habían sido tratadas como estorbo por las mismas personas que un día les prometieron amor eterno. Tomasa contó, entre risas tristes, como su yerno la sacó del cuarto que le habían dado porque ya no era cómodo tenerla ahí. Luz dijo que su hija ahora la visita solo cuando necesita que le cuide al niño. Yo las escuché, con el pecho encogido. Y me di cuenta de que no era la única. Pasamos horas tomando café, compartiendo silencios y miradas cómplices. Mireia me llevó a su habitación de invitados, me ofreció ropa cómoda y me dejó descansar. Dormí por primera vez en mucho tiempo sin ruido en la cabeza. Y cuando desperté, sentí algo nuevo. No felicidad, no aún, pero sí una especie de tregua interna. Como si mi alma dijera: vamos a empezar otra vez, pero esta vez, con dignidad. Esa tarde, mientras preparábamos sopa de verduras entre las 3, hablamos de lo que sigue. Mireia me miró fijo y dijo: ya no es por coraje, Elo. Es por justicia. Yo asentí. Porque entendí que irse de una casa donde te humillan no es venganza. Es cuidado propio. Es recordar que una también merece respeto, no por lo que da, sino por lo que es. Ya no quería vivir en función de los demás. Quería vivir en función de mí. Tomé mi celular y marqué el número de don Rubén, el abogado de confianza de mi esposo. Habían pasado años desde la última vez que hablamos. Pero al escuchar su voz, sentí como si el tiempo no importara. Don Rubén, necesito su ayuda, le dije. ¿Quiere venir al despacho?, preguntó. Sí, respondí. Pero esta vez, no para hablar de mi hijo, sino de mí.
Colgué el teléfono y Mireia me sonrió. Ya era hora, Elo. Fue en ese momento que me di cuenta. El primer paso no es salir de una casa, es decidir que ya no quieres regresar. Y ese paso, por fin, lo había dado. Al día siguiente, me vestí con ropa sencilla pero limpia. Me puse una blusa azul que siempre me hacía sentir segura y me recogí el cabello como solía hacerlo cuando iba a resolver cosas importantes. Mireia me acompañó hasta la puerta y me dijo, que tu voz suene firme, aunque por dentro tiembles. Y así salí, con el corazón encogido pero las piernas firmes, rumbo al despacho de don Rubén. El mismo lugar donde alguna vez firmamos los papeles de la herencia que mi esposo dejó con tanto amor. Pero esta vez, iba sola. Por mí. Por respeto propio. Don Rubén seguía igual. Canoso, formal, con esa voz grave que impone sin gritar. Me ofreció asiento y café. Le conté todo. Sin adornos. Le dije como Julián me gritó, como Pamela me trataba como una carga, como Camila ya casi ni me miraba. Él escuchó sin interrumpir. Al final, asintió y sacó una carpeta de su cajón. Aquí está todo, doña Eloísa. Su casa, su pensión, el carro, los seguros. Todo está en su nombre, excepto una cosa. Levanté la mirada. ¿Cuál?, pregunté. El carro. Julián presentó hace unas semanas un documento solicitando la transferencia a su nombre. Afortunadamente, no se completó, pero estuvo cerca. Me quedé helada. No lo podía creer. No solo me gritó como a una extraña, también había intentado quitarme lo poco que aún consideraba mío. Y sin decirme nada. En silencio. Como quien se lleva un florero que nunca le perteneció. Don Rubén me mostró las copias. Ahí estaba la firma de Julián. Su letra. Su nombre completo. Un papel frío que decía más que 1000 palabras. No me respetaba. No me veía. Me usaba. Como un cajero automático. Como una empleada doméstica a la que se le tolera, pero no se le agradece. Me temblaban las manos. Pero no lloré. Ya no. Ya no tenía lágrimas para eso. Lo miré a los ojos y le dije, quiero cortar todo. Cuentas, accesos, tarjetas, beneficiarios. Todo. Él asintió con calma, pero sé que por dentro también estaba indignado. Mientras firmaba cada documento, sentí una mezcla rara. Tristeza, sí, pero también alivio. Cada firma era un adiós silencioso. Una puerta que se cerraba no con rabia, sino con claridad. Ya no me importaba si me llamaban egoísta. Porque por años di todo. Me vacié. Me apagué. Y ni así fue suficiente. Así que ahora, por fin, era mi turno. No para vengarme, sino para proteger lo poco que quedaba de mí. Al terminar, don Rubén me dijo, esto es solo el principio. Aún podemos revisar otras cosas si lo desea. Yo asentí, pero por dentro ya sentía que lo más importante estaba hecho. Me levanté, le di la mano y agradecí. Caminé hasta la puerta y, antes de salir, le dije, gracias por ayudarme a recordarme que todavía tengo voz. Él sonrió. Y yo también. Chiquito, pero sonreí. De regreso en casa de Mireia, me senté en el sillón con la carpeta en las piernas. Mireia me miró en silencio. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Ya empecé a borrar su nombre de mis papeles. Ahora falta de mi corazón. Y en ese momento entendí que borrar no siempre es olvidar. A veces es sobrevivir. Y eso, también es amor propio. Una semana después de aquella visita al despacho, don Rubén me llamó para confirmar que todo estaba listo. Los documentos fueron procesados, doña Eloísa. Hoy mismo salen las notificaciones. Colgué el teléfono sin emoción aparente, pero por dentro algo se movía. No era venganza lo que sentía. Era como cuando uno acomoda los muebles de una casa, no porque odie lo anterior, sino porque ya no te representa. Y yo, por fin, estaba reacomodando mi vida. Esa misma tarde, mientras Mireia cocinaba arroz con leche y Tomasa cosía un chal, sonó mi celular. Número desconocido. No contesté. Luego otro. Luego otro. Mireia me miró y dijo con calma, ya llegó el eco de tu silencio. No tardaron en llegar los mensajes. Primero de Julián.
Uno solo. ¿Qué hiciste? Luego Pamela. Esto no tiene sentido. Necesitamos hablar. Y después, como un relámpago, el más directo de todos. Mi mamá dice que el banco rechazó el depósito de la pensión. ¿Por qué? La carta de don Rubén llegó por correo certificado. Una copia fue para Julián, otra para Pamela, y una más para la aseguradora del auto. El documento era claro. A partir de ese día, se cancelaban todos los accesos, beneficios, vínculos financieros y autorizaciones a nombre del hijo de la señora Eloísa Márquez de Herrera. También se incluía una notificación de que el vehículo sería puesto a venda. Formal, imparcial, frío, como ellos habían sido conmigo. Me imaginé sus caras. Pamela revisando su celular, revisando el saldo bancario. Julián dándose cuenta de que ya no podía sacar ni un peso. La confusión, la rabia, pero sobre todo, la sorpresa. Porque nunca imaginaron que yo tuviera la fuerza de hacer algo así. Nunca pensaron que la mujer callada, la suegra invisible, la abuela relegada, pudiera pararse sobre sus propios pies. Y ahí estaban, recibiendo la primera consecuencia real de tantos desprecios. Pamela me llamó esa noche. Contesté. Quería escuchar su voz. Saber si había al menos una pizca de culpa. Doña Eloísa, dijo, con ese tono falso de siempre, ¿cómo es posible que nos haya hecho esto sin avisar? Me reí por dentro. Respondí, así como ustedes me hicieron sentir invisible sin avisarme. Hubo silencio. Largo. Incómodo. Después dijo, pero Julián es su hijo, no piensa en él. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, para ellos, mi amor debía ser eterno, incondicional, pero jamás correspondido. Colgué sin decir adiós. Me temblaban las manos, pero no de miedo. De claridad. Porque cuando una mujer decide defender su dignidad, ya no tiembla por las mismas cosas. Me senté junto a la ventana, miré las luces de la calle y sentí algo parecido a la paz. No era felicidad todavía, pero sí un descanso. Como si al fin hubiera soltado una piedra que llevaba años cargando. Camila no llamó. No preguntó. Quizá todavía no entendía lo que estaba pasando. Quizá la protegieron del conflicto, como suelen hacer con los niños. Pero en mi corazón sabía que, tarde o temprano, las cosas se acomodarían. Porque el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y el mío, ya no estaba a los pies de nadie. ¿Y tú? ¿Tú también diste todo a alguien que, al final, te borró como si no importaras? ¿Qué harías si tuvieras la fuerza para empezar de nuevo? Julián nunca fue un hombre de lujos, pero sí de costumbres. Estaba acostumbrado a que todo funcionara sin preguntar por qué. A que el gas estuviera pagado, a que el carro tuviera gasolina, a que el refri se llenara con lo que mágicamente aparecía cada semana. Y yo, por años, fui parte de esa magia silenciosa. Sin exigir nada, sin poner condiciones. Porque así nos educaron, a dar sin esperar, a sostener sin hacer ruido. Pero cuando se rompe ese pacto invisible, lo cotidiano se vuelve extraño. Y eso, lo supe por Mireya, fue justo lo que le pasó. Me lo contó ella después, cuando una vecina le enseñó el video de la cámara del banco. Julián, frente al cajero automático, con esa cara de siempre, confiado, casi aburrido. Metió la tarjeta, tecleó su clave y esperó. El mensaje fue claro: transacción denegada. Fondos no disponibles. Frunció el ceño, volvió a intentarlo. 1, 2, 3 veces. Y nada. Hasta que la máquina tragó su tarjeta. Sin aviso. Sin piedad. Como quien dice, ya no te toca. Lo que más me dolió no fue la humillación. Fue saber que aún entonces, él no entendía. No conectaba los puntos. No pensaba, mi mamá me cerró el acceso porque se hartó de ser invisible. No. Para él, era solo un error. Un problema técnico. Algo que debía arreglarse con una llamada. Y así lo hizo. Me marcó desde el estacionamiento. Yo no contesté. Me dejó un mensaje breve, casi molesto. Parece que algo anda mal con la cuenta. Llámame. No hubo un mamá, ¿estás bien? Ni un lo siento. Solo urgencia. Solo reclamo. Yo estaba en el parque en ese momento, caminando despacio con Luz.
Teníamos en las manos un par de bolsas con pan para las palomas. El sol nos acariciaba la espalda y, por primera vez, sentía que no estaba huyendo del pasado, sino caminando hacia otra vida. Cuando escuché el mensaje, bajé el volumen del teléfono y lo guardé sin responder. No porque me creyera superior, sino porque entendí que el silencio a veces enseña más que las palabras. Esa noche, Julián fue al banco. Exigió hablar con un gerente. Le explicaron que la cuenta estaba protegida por nuevas directrices legales, que ya no tenía autorización, que no podían darle más información. Me lo imagino saliendo de ahí, frustrado, revisando su celular, buscando alguna explicación en mis silencios. Y yo, en otro lado de la ciudad, tomando té con canela y leyendo un libro que Mireia me prestó. Respirando otro aire. Uno donde yo sí importaba. Pamela, según supe después, también intentó llamar. Pero ya ni siquiera dejaba mensajes. Solo llamadas perdidas. Como si su urgencia pudiera devolverse en afecto. Como si el vacío de tantos años pudiera llenarse con timbrazos. Pero la vida no funciona así. Y yo ya no estaba dispuesta a fingir que no me dolía. Que no me habían roto en pedacitos. No sé qué hicieron esa semana. No pregunté. No quise saber. Porque cuando una mujer pone límites, el mundo alrededor tiembla. Pero ese temblor no es señal de destrucción. Es señal de que algo, por fin, está acomodándose en su lugar. Nunca pensé que un parque pudiera convertirse en refugio. De joven los asociaba con bancas viejas, niños corriendo y madres cansadas. Pero ahora era otra cosa. Era espacio, silencio, luz. Mireia me llevaba cada mañana después del desayuno. Caminábamos despacio, sin prisa, como quien no le debe el tiempo a nadie. Nos sentábamos en la misma banca, debajo de un árbol frondoso. Desde ahí podíamos ver a los niños jugar, a los perros correr libres, a los abuelos tomando el sol como lagartijas agradecidas. Y yo, sin darme cuenta, empecé a respirar diferente. Un día se nos acercó una señora con cara de haber vivido mucho. Llevaba una bolsa con pan para las aves y una mirada curiosa. Son del club de las que ya se hartaron. Nos reímos las tres. Se llamaba Elvira, tenía 78, y había dejado la casa de su hija después de que su yerno le dijera que ahí no era hotel. En menos de una semana, ya éramos 4 sentadas cada mañana, compartiendo historias, risas, y a veces silencios profundos que decían más que cualquier conversación. Una tarde, una niña se acercó. Tenía trencitas, un vestido azul y la cara llena de migajas de galleta. Me miró fijo. ¿Puedo sentarme con usted?, preguntó. Asentí. Se me acurrucó al lado y me empezó a contar cómo su abuelita la llevaba al parque, pero que ahora ya no podía porque vivía lejos. Escucharla me rompió y me sanó al mismo tiempo. Me vio a los ojos y me dijo: «Usted me recuerda a mi abuelita, la buena». Sentí que el alma se me acomodaba otra vez. Después de eso, nos hicimos costumbre. Ella venía directo conmigo, me tomaba de la mano, me enseñaba sus dibujos. Se llamaba Isa. Y sin saberlo, se convirtió en mi medicina. No tenía mi sangre, no era obligación amarla, y por eso mismo, la quise con libertad. Porque cuando el cariño no se debe, se da con más ganas. Mis tardes empezaron a tener otro ritmo. Regresaba a casa de Mireia con una sonrisa chiquita, pero firme. Empezaba a contar anécdotas con gusto. Empezaba a dejar de hablar de Julián, de Pamela, de lo que dolía. No porque ya no importara, sino porque ya no dominaba mis días. La luz del parque se me metía en los ojos, en las manos, en la voz. Y poco a poco, sin buscarlo, me empecé a parecer más a la mujer que fui antes de convertirme en solo la suegra. No hay nada más poderoso que sentirse vista. Y en ese parque, con esas mujeres, con esa niña, me volví a ver. Me redescubrí. Me gustó mi risa. Me gustaron mis historias. Me gustaron mis arrugas, que ahora parecían caminos llenos de cosas que valía la pena contar. Me volví a sentir viva. No útil. No necesaria. Viva. Y entendí algo que nadie me había dicho. Uno no necesita que su familia te reconozca para existir con dignidad. A veces la vida te regala otra tribu, otras miradas, otras bancas bajo la sombra, y con eso basta.
Dicen que el dinero no da la felicidad, pero a veces sostiene las apariencias. En esa casa, mi pensión era el aceite invisible que mantenía las cosas andando. Yo no lo decía, no lo restregaba. Solo cumplía. Mes tras mes. La despensa, la luz, la gasolina, las colegiaturas, todo tenía mi nombre en silencio. Cuando eso se cortó, la armonía artificial que sostenían empezó a crujir. No me enteré por chismes ni por ganas de saber. Me lo contó una vecina de Mireia, que trabaja en una lavandería donde Pamela suele ir. Y ese día, no fue a lavar. Fue a desahogarse. Según la señora, Pamela llegó con la cara desencajada. Pedía cambio de billetes con desesperación. Dijo que la tarjeta ya no pasaba, que Julián estaba hecho un inútil, que todo esto era culpa de la vieja esa que se fue sin avisar. Así, sin más. No mi nombre. No un poco de respeto. Solo la vieja esa. Me lo contó con pena, como quien no quiere ofender, pero sabe que duele. Y sí, dolió. Pero menos que antes. Porque uno se acostumbra a que lo vean como estorbo. Lo que no me esperaba era lo que vino después. Julián trató de disimular. Me mandó mensajes con excusas disfrazadas de cariño. Mamá, solo queremos entender qué pasó. Mamá, podrías reconsiderar, por favor. Pero nunca aún lo siento. Nunca aún te extraño. Pamela, en cambio, dejó la fachada caer. Llamó a Mireia directamente. Se atrevió a decir que yo estaba desequilibrada, que necesitaba ayuda profesional, que mis decisiones estaban afectando a Camila. Mireia, santa paciencia, solo dijo: Eloísa está mejor que nunca. Lo que ustedes no saben es que hay heridas que ya no se curan volviendo. El día que supe lo que realmente pasó, fue por casualidad. Una vecina de mi antiguo barrio vino al parque y me reconoció. Se sentó conmigo y, después de unos minutos, soltó sin querer: Dicen que en casa de tu hijo ya ni se miran a la cara. Me quedé callada. No porque me alegrara, sino porque el silencio de esa casa era, finalmente, el eco del que yo viví tanto tiempo. Pamela y Julián peleaban por todo. Por los pagos, por el carro que ya no era suyo, por Camila, que preguntaba por mí más de lo que querían admitir. Dicen que Pamela se miró al espejo una mañana y aventó la botella de perfume contra la pared. Que gritó que si Julián hubiera sido un hombre, nada de esto estaría pasando. Y que él, en vez de defenderse, se quedó callado. Porque sabía. Porque aunque nunca lo diga, en el fondo entiende que fue él quien abrió la puerta al desdén. Que fue él quien permitió que la mujer que le dio la vida comiera en el patio mientras otros brindaban en mi mesa. Mireia me preguntó si quería verlos. Si en algún momento planeaba regresar, aunque fuera por Camila. Le dije que no lo sabía. Porque cuando te hieren tanto, una parte de ti quiere justicia, y otra solo quiere paz. Y yo, por ahora, había encontrado paz en los parques, en las tazas de café con mis amigas, en los paseos lentos sin nadie gritándome lo que valgo o no valgo. No necesitaba un hijo al que recordarle quién soy. Necesitaba días donde pudiera ser yo sin pedir permiso. Las mujeres como Pamela no nacen sabiendo herir. Aprenden. Aprenden viendo cómo los demás permiten. Y Julián permitió. Permitió que me hicieran invisible. Permitió que cada gesto mío fuera interpretado como intromisión. Permitió que mi presencia pasara de ser familia a ser carga. Y ahora, con todo fuera de control, se mira al espejo y no le gusta lo que ve. Pero eso, ya no me toca a mí arreglarlo. Ya no soy la rescatadora de nadie. Esa tarde, me senté en la banca del parque con Elvira. Le conté lo que supe. Ella fumaba un cigarrito y dijo: El verdadero castigo no es perder la pensión, Eloísa, es perder tu mirada. Y tenía razón. Porque el día que una madre deja de mirar con ternura, se quiebra algo en el alma de ese hijo. Algo que no se compra ni se obliga. Algo que, cuando se pierde, deja un hueco que ningún dinero llena. Camila aún no me llama. Me gustaría decir que sí, pero no. Tal vez no la dejan. Tal vez no sabe cómo. Tal vez espera que yo lo haga primero. Y créeme que a veces me dan ganas. Muchas. Pero me contengo. Porque quiero que cuando ella vuelva, si vuelve, sea porque lo desea, no porque se lo ordenaron. Quiero que me busque por amor, no por pena. No quiero ser un premio de consolación después del caos.
Esa noche, mientras lavaba los trastes en la casa de Mireia, me vi reflejada en la ventana. Me vi distinta. Más flaca, sí. Más cansada también. Pero también más mía. Más tranquila. Y pensé, el espejo no siempre devuelve lo que queremos ver. Pero a veces, lo que refleja, es justo lo que necesitábamos aceptar. Después de semanas en silencio, un día me desperté con una idea fija en la cabeza. Yo no me fui de la vida de Camila, me sacaron. Y eso no era justo. Porque aunque no fuera su madre, ni su tutora legal, fui su primera cuidadora. Fui quien le enseñó a amarrarse los zapatos, quien le cosía los vestidos de sus muñecas, quien la recogía a la escuela cuando Pamela tenía cosas más urgentes. Y de un día para otro, me convirtieron en una ausencia. Como si nunca hubiera sido parte de su historia. No me llamaba. No me escribía. Y yo, me estaba acostumbrando al vacío. Pero ya no quise más. Le hablé a don Rubén. Me temblaba la voz. Le dije que no buscaba pleito, que no quería arrebatar a nadie, pero que necesitaba verla. Que necesitaba defender el vínculo con mi nieta. Que yo también era familia, aunque no me vieran así. Me escuchó con paciencia, como siempre. Y luego me dijo algo que me encendió por dentro. Doña Eloísa, no está sola. Y lo que usted siente tiene nombre legal, derecho de convivencia. Nunca lo había oído. Pero sonó justo. Sonó a algo que me devolvía un pedacito de mi dignidad. Iniciamos el trámite. Fue más rápido de lo que pensé. Porque la historia, por más que Julián y Pamela la disfrazaran, tenía rastros. Fotos, mensajes, testimonios. Camila no era una nieta lejana. Era parte de mi día a día. Y las pruebas estaban ahí. Una vecina firmó una declaración. Una maestra de Camila también. Incluso Mireia envió una carta. Todos sabían que ese lazo era verdadero. Solo los que vivían conmigo fingían que no existía. El día de la audiencia me vestí con esa blusa verde que siempre me sube el ánimo. Me recogí el cabello, me puse perfume, me miré al espejo y dije, hoy no vas a mendigar cariño. Vas a defender amor. Entré a la sala con don Rubén a mi lado. Pamela me miró con desdén. Julián evitaba mirarme. Camila no fue. Mejor así. No quería que la usaran como escudo. Yo estaba ahí por ella. No para que me quiera, sino para tener el derecho de seguir queriéndola en libertad. El juez escuchó todo con atención. Don Rubén fue impecable. Pamela argumentó que Camila necesitaba estabilidad, que la señora está molesta y podría confundir a la niña. Yo solo hablé una vez. Dije, no vengo a discutir. Solo quiero seguir amando a mi nieta desde un lugar justo. No soy amenaza. Soy raíz. El juez asintió. Se tomó unos minutos. Y dictó sentencia, convivencia cada fin de semana, en un lugar acordado. Nadie ganó. Nadie perdió. Pero yo, volví a tener voz. Esa noche no dormí. No por angustia, sino por emoción. Por la certeza de que al menos una parte de mí no había sido anulada. Al día siguiente, estaba sentada en la sala de Mireia cuando sonó el timbre. Era Camila, con una mochilita en la espalda y una mirada que mezclaba nervios y ternura. Detrás, un chofer del juzgado. Me acerqué con el corazón en la garganta. «¿Puedo pasar, abue?», me dijo. «Claro, mi vida. Esta siempre será tu casa». La abracé tan fuerte que sentí como se me acomodaba el alma. Jugamos lotería, le cociné su arroz favorito, le conté cuentos que antes me pedía cada noche. Me miraba distinto, como quien no sabe si reír o llorar. Y yo tampoco sabía, porque cada minuto con ella era regalo, pero también herida abierta. Se quedó dormida en mi regazo, con la respiración suave, tranquila. Y yo volví a sentirme viva. Al día siguiente, la acompañé al auto. Me abrazó fuerte. Y antes de subir, me dijo, «Te extrañé, abue». Pero me dijeron que no podía verte. No respondí. Solo la miré. Porque a veces, cuando uno no sabe cómo explicar la crueldad de los adultos, lo mejor es mirar con amor. Le acaricié la mejilla y le prometí, mientras yo respire, tú nunca vas a estar sola. Y lo sentí de verdad. Volvió cada fin de semana. Jugábamos,
Hablábamos, nos reíamos. Pero también hubo silencios. Dudas. Preguntas que no hacía, pero que flotaban en el aire. No le hablaba mal de sus padres. No necesitaba hacerlo. Ella sola iba entendiendo. Porque los niños, aunque callen, ven todo. Y el corazón no se engaña con discursos vacíos. El corazón recuerda quién estuvo y quién no. Mireya me decía que era valiente, que pocas mujeres de mi edad se atrevían a ir a juicio por un nieto. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía madre otra vez. Porque criar no termina cuando tus hijos crecen. Cambia de forma. Y mi forma de cuidar ahora se llamaba Camila. No era rescatarla. Era simplemente no rendirme. Me pregunté muchas veces si ella sabría, con los años, todo lo que luché por verla. Si entendería las lágrimas que escondí para no hacerla cargar culpas que no eran suyas. No lo sé. Pero si un día, ya de grande, abre una caja con recuerdos y encuentra esta historia, quiero que sepa que la abuela que parecía callada, fue una leona por amor. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo que humilla a su madre puede cambiar algún día? ¿O hay límites que no se deben cruzar jamás? Llevaba semanas viendo las llaves del carro sobre el buró. Ahí, intactas. Me costaba tocarlas. No porque no supiera manejar, lo hice por años cuando mi esposo vivía, sino porque esas llaves, más que acceso al auto, eran símbolo de independencia. Cuando Julián empezó a usarlo, me pareció natural. Él lo necesitaba, yo no salía tanto, y en ese entonces, aún me sentía parte de su vida. Pero ahora, con todo lo vivido, esas llaves tenían otro peso. Era como si me miraran y me dijeran, ¿y tú, cuándo vuelves a moverte por ti? Esa mañana, me levanté con otro tipo de energía. No de euforia, sino de necesidad. Como cuando sabes que si no haces algo hoy, mañana va a doler más. Mireya se había ido con Tomás al mercado, así que tenía la casa sola. Me vestí con unos pantalones cómodos, una blusa ligera, recogí mi cabello con un pasador viejo y me puse perfume. No por nadie, por mí. Tomé las llaves, bajé al garaje y ahí estaba el carro. Impecable, silencioso, esperando. Me acerqué despacio, pasé la mano por el cofre y respiré hondo. Al encenderlo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El motor rugió con ese sonido familiar que me transportó al pasado. A los días en que llevaba a Julián a la primaria, a los viajes al pueblo con mi esposo, a las idas al doctor con mi hermana. Cada curva del volante me conocía. Mis manos recordaban, aunque yo hubiera olvidado. Me senté, ajusté el asiento, puse el cinturón. Respiré una vez más. Y salí. Sin rumbo exacto. Solo con la certeza de que necesitaba volver a sentir que era capaz. La ciudad parecía distinta desde ahí. No porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no la veía con los ojos del miedo. Cada semáforo era un reto. Cada cruce, una victoria. No llevaba música, no respondía llamadas. Solo manejaba. Dejé que el instinto me llevara. Pasé por calles que no recordaba, por plazas nuevas, por parques llenos de niños. Me detuve en una panadería, compré 2 conchas y un café. Me lo comí en el carro, estacionada, mirando a la gente pasar. Y ahí, con el azúcar en los labios, sonreí. Porque eso también era libertad. Sin pensarlo, tomé un desvío. Uno que llevaba directo a mi antiguo barrio. Al principio dudé. El corazón se me aceleró. ¿Qué sentido tenía volver ahí? ¿Para qué revolver lo que estaba calmado? Pero algo en mí, quizá terquedad, quizá nostalgia, no quiso frenar. Seguí. Reconocí las fachadas, los árboles viejos, la tienda de la esquina donde Camila me pedía dulces. Y entonces lo vi, mi antigua casa. Esa donde viví los últimos años con ellos. Donde amé, cociné, lloré y me apagué en silencio. Estaba igual. La fachada pintada, el portón cerrado, las macetas que yo misma colgué todavía ahí. Me estacioné frente a la acera de enfrente. Apagué el motor.
Me quedé en silencio. Miré fijo. No había nadie. Ni una cortina movida. Ni una sombra. Solo la estructura, y los recuerdos que empezaban a alborotarse como polvo. Cerré los ojos y me vi cargando a Camila en brazos, esperándola a la salida del kinder, celebrando su primer diente caído con un pastel casero. Me vi doblando la ropa de Julián, dejando notas en su lonchera. Me vi, olvidada. Las ganas de bajar eran fuertes. Solo tocar el timbre, ver si alguien abría, si alguien decía algo. Pero me detuve, porque entendí que no todo lo que se extraña debe recuperarse. Que hay puertas que, si se abren de nuevo, te atrapan otra vez. Y yo ya había aprendido a no vivir en casas donde el amor se mendiga. Así que no bajé. No toqué. No grité. Solo observé. Como quien despide a alguien que ya no va a volver. Y con eso, bastó. Volví a encender el auto. Miré el retrovisor. Ahí estaba mi rostro. Más arrugado. Más cansado. Pero también más firme. Más completo. Ya no necesitaba pruebas de que era válida. Ya no quería pertenecer a la fuerza. Solo quería estar en paz. Manejar de vuelta fue más fácil. Como si el trayecto me hubiera aligerado el alma. Como si, al cerrar ese capítulo, mi corazón tuviera más espacio para lo nuevo. Cuando llegué a casa de Mireia, me recibió con una sonrisa. Me preguntó si había salido. Le dije, solo un paseo. No preguntó más. Y yo agradecí. Porque hay cosas que no necesitan explicarse. Se viven. Y punto. Esa noche dormí como no lo hacía en años. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin, por mí misma, decidí no regresar. El fin de semana siguiente, Camila llegó con una maletita de ruedas, su peluche favorito y una expresión seria que no le conocía. Me abrazó como siempre, pero al soltarme no corrió a jugar ni pidió dulces. Se sentó en el sofá, cruzó los brazos y me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Asentí, con el corazón latiendo fuerte. ¿Por qué mi papá nunca habla de cuando era niño contigo? Me quedé sin palabras. No por sorpresa, sino porque esa era la pregunta que yo me hacía en silencio desde hacía años. Me acerqué, le tomé la mano y le dije, ¿quieres ver algo? Fui al cuarto de huéspedes y saqué una caja que guardaba al fondo del closet. Era una caja vieja, de cartón firme, con cinta adhesiva reforzada. Tenía escrito con marcador, recuerdos. La abrí frente a ella, con cuidado, como si estuviéramos desenterrando un tesoro. Adentro había fotos, dibujos, cartas, un chupón azul, una cajita musical. Camila abrió los ojos grandes. Tomó una foto donde Julián, de niño, salía disfrazado de vaquero, con sombrero chueco y bigote pintado. Ese es mi papá. Sonreí. Sí, cuando tenía tu edad. Se le iluminó la cara. Y ahí empezó todo. Sacó foto por foto. Preguntaba, reía, se sorprendía. Yo le contaba las historias detrás de cada una. Como Julián lloraba por los mariachis, como una vez me hizo un pastel de lodo porque quería sorprenderme, como construimos juntos una casita de cartón donde durmió por una semana. Camila escuchaba atenta, como si cada palabra tejiera un puente invisible entre ella y su padre. Pero también entre ella y yo. Porque en ese momento, ya no era solo su abuela. Era también la guardiana de su historia. En medio de los papeles, apareció una carta. Escrita a mano, con tinta azul. Era de Julián. Tenía unos 10 años cuando la escribió. Me pedía perdón por haberme contestado feo. Decía que me amaba hasta el cielo y más allá y que cuando fuera grande me iba a comprar un castillo donde nunca nadie te trate mal. Me quebré por dentro. Pero no lloré. Solo respiré hondo. Camila me miró. Él te escribió eso. Asentí. No dije más. Porque había cosas que el corazón entiende sin necesidad de explicaciones largas. Camila se quedó en silencio un rato. Luego dijo algo que me tocó en lo más profundo. Mi papá antes te quería mucho, ¿verdad? Le respondí con lo único que podía. Y yo a él, más de lo que se puede explicar. No quiso seguir hablando. Guardó las cosas con cuidado, como si supiera que había tocado algo sagrado. Después fue al baño, y en ese momento, me permití llorar. No de tristeza,
sino de duelo. Porque había amor ahí, pero también pérdida. Y las dos cosas convivían en la misma caja. Esa noche, Camila me pidió dormir conmigo. Se metió en la cama y me abrazó por la espalda. No dijo nada, pero su cuerpo hablaba. Decía, aquí estoy. Decía, no quiero que te vayas. Yo cerré los ojos y, por primera vez en años, me sentí parte de algo real. No de una obligación. No de una rutina. De un vínculo que seguía vivo, aunque otros intentaran romperlo. Dormimos así, apretadas, como si el mundo se hubiera reducido a ese cuarto tibio y lleno de memorias. Al día siguiente, mientras desayunábamos, me pidió llevarse algunas fotos. Las elegimos juntas. Le puse una en una bolsita plástica, para que no se dañaran. ¿Y si mi mamá se enoja?, preguntó. Entonces las guardas en tu diario, como un secreto bonito. Me abrazó fuerte. Y ahí entendí que las raíces, aunque las quieran cortar, encuentran la forma de seguir creciendo. A veces en una caja. A veces en una memoria. A veces en los ojos de una niña que no olvida lo que el corazón le cuenta. Cuando se fue, me quedé sola con la caja abierta. Saqué la carta otra vez. La leí despacio. Un castillo donde nunca nadie te trate mal. Me reí entre dientes. Irónico, ¿no? Que el mismo niño que soñaba con protegerme, se convirtiera en el hombre que permitió que me humillaran. Pero no lo juzgué. No esa vez. Porque ahora entendía que todos cambiamos. A veces para bien, a veces para sobrevivir. Y a veces, tristemente, para olvidar quiénes fuimos. Guardé todo con cuidado. Cerré la caja. La volví a esconder, pero más cerca esta vez. Como si supiera que pronto volveríamos a abrirla. Porque la memoria, cuando se comparte, sana. Y yo necesitaba sanar. No solo el abandono, también la culpa. Esa que se instala en el corazón de las madres cuando sienten que fallaron. Aunque no sea verdad. Aunque lo hayan dado todo. Mireya llegó en la tarde. Le conté lo de la caja. Me escuchó con atención. Luego me dijo, eso que hiciste no lo hace cualquiera. Mostraste amor sin manipular. Dejas que ella descubra por sí sola. Me quedé pensando. Tal vez ese era el camino. No forzar. No exigir. Solo estar. Como esas fotos. Esperando a ser vistas. En silencio. Sin juicio. Llenas de historia. Esa noche, mientras preparaba café, pensé que el amor no desaparece. Cambia de forma. A veces duele. A veces sana. Pero siempre deja huellas. Y esas huellas, algún día, Camila las seguirá. Era un jueves cualquiera. Mireya había salido al mercado y yo estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. El sol estaba suave, el cielo limpio, y el olor a jabón me daba cierta paz. De pronto, escuché el timbre. 2 veces. Pensé que sería el repartidor o alguna vecina. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la entrada. Pero cuando abrí la puerta, se me detuvo el aliento. Ahí estaba Julián. De pie. Con una flor en la mano y la mirada baja. Como un niño que se equivocó y no sabe cómo empezar a pedir perdón. Me quedé quieta. No por miedo. Por sorpresa. Nunca lo imaginé ahí, frente a mí, después de tanto silencio. Después de todo lo que había pasado. Me miró por fin. Tenía los ojos hinchados, ojeras marcadas. Parecía que no dormía bien desde hacía semanas. ¿Puedo pasar?, preguntó. No respondí enseguida. Me tomé mi tiempo. No por orgullo, sino porque ya no quería hacer las cosas por impulso. Después de unos segundos, abrí la puerta un poco más. 5 minutos, dije. Entró despacio, como si el piso doliera. Se sentó en la sala, en la orilla del sofá, con la flor aún en la mano. Era un clavel blanco. Siempre me gustaron. Es para ti, dijo, extendiéndolo como quien entrega una disculpa en forma de tallo. Lo tomé. No por emoción. Por respeto al gesto. Lo puse en un vaso con agua sin decir palabra. Me senté frente a él. Y ahí estuvimos. En silencio. 2 almas que se conocían desde siempre, y que ahora parecían extrañas.
Hasta que por fin habló. Quería verte. No sé por dónde empezar. Yo tampoco sabía por dónde quería que empezara. Pero no lo interrumpí. Siguió. Vi las fotos que Camila trajo. Vi la carta. Me di cuenta de todo lo que no sabía. De todo lo que no quise ver. Bajó la cabeza. No tengo excusas, mamá. Solo tengo preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sentí un nudo en la garganta. Pero no lloré. Ya no. Le respondí con voz suave, pero firme, porque cuando una habla y nadie escucha, aprende a callar. Él asintió, como quien sabe que esa verdad no tiene respuesta. Me pidió perdón. Con palabras torpes, con la voz entrecortada. Dijo que se dio cuenta tarde, que todo lo que perdieron era más grande de lo que imaginaba, que Pamela estaba distante, que Camila no dejaba de hablar de mí, que él se sentía solo. Lo escuché, lo miré, pero no me moví, porque perdonar no siempre es decir está bien. A veces es simplemente entender, y dejar que el otro cargue su parte sin rescatarlo. Le pregunté, mirándolo fijo, ¿vienes por amor o por lo que perdiste? La pregunta quedó flotando en el aire, como si lo hubiera abofeteado sin tocarlo. No respondió de inmediato. Se le humedecieron los ojos. No lo sé. Tal vez por las dos cosas. Esa fue la respuesta más honesta que pudo darme. Y por eso, no lo rechacé. Pero tampoco lo abracé. Me quedé ahí, viéndolo. Porque uno puede ser madre sin tener que salvar. Sin tener que borrar lo que pasó. El amor no es borrador. Es memoria. Y lo nuestro estaba lleno de cicatrices. Hablamos un poco más. De cosas triviales. De Camila. De cómo estaban. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Que lo único que había necesitado ya lo había recuperado sola. Mi dignidad. Me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Como quien se da cuenta, por fin, de la fuerza que tuvo siempre delante, pero nunca quiso ver. Antes de irse, se acercó a la puerta y se detuvo. ¿Crees que algún día podamos estar bien? No supe qué decirle. No lo sé, Julián. Depende de muchas cosas. No solo de mí. Cerró los ojos. Asintió. Se despidió con un apretón en el hombro. Y se fue. Lo vi cruzar la calle, subir al carro y desaparecer. Me quedé en la puerta, con el vaso en la mano, el clavel flotando. Me senté en la mecedora del porche, y ahí, suspiré. No por tristeza. Por alivio. Porque la vida te pone frente a quienes te rompieron, no para vengarte, sino para ver si aún te duelen. Y ese día, me dolió menos. Esa noche le conté todo a Mireia. Me escuchó en silencio. Luego me sirvió un té y dijo, a veces no es que vuelvan, es que tú ya no eres la misma cuando regresan. Y tenía razón. Porque yo no era la misma. Mi piel, mis ojos, mi alma, ya habían pasado por otra historia. Una donde aprendí que amar no es aguantar. Es saber cuándo abrir la puerta y cuándo dejarla cerrada. Pasaron unos días después de aquella visita. No volvió a llamar, ni a tocar la puerta. Y yo no lo esperaba. No por rencor, sino porque entendí que esa conversación fue lo que tenía que ser. Ni más, ni menos. Cerré ese capítulo sin necesidad de grandes gestos, sin escenas dramáticas. Y eso, en sí mismo, ya era un triunfo. Porque antes, yo vivía esperando migajas. Un mensaje, una disculpa, una señal. Pero ahora, ya no. Me pertenecía de nuevo. Y eso me alcanzaba. Un domingo, mientras le tejía una bufanda a Camila, llegó una carta. No un sobre oficial. Una hoja escrita a mano, con la letra de Julián. Me temblaron los dedos al abrirla. Era corta. Me decía que había estado pensando mucho. Que quería invitarme a cenar. Solo él y yo. Que quería hablar bien. Sin presiones. Lo leí 3 veces. Y decidí ir. No por él. Por mí. Porque a veces una necesita mirar los restos desde cerca para confirmar que ya no queda nada que reconstruir. Nos vimos en un café discreto. Llegó puntual, bien vestido, con los ojos cansados.
Me saludó con un beso en la mejilla. Nos sentamos. Me preguntó cómo estaba. Le dije, mejor. Me habló de Camila, de su escuela, de cómo preguntaba por mis recetas. Me habló también de Pamela, pero en tono neutro, sin reproches, como si supiera que ya no importaba. Y luego, como si se le resbalara, dijo, extraño cómo era todo antes. No supe si se refería a mí, o a la comodidad que perdieron cuando dejé de sostenerlos. Le agradecí la invitación. Le dije que valoraba el intento, pero que necesitaba que entendiera algo. Yo no me fui por enojo, Julián. Me fui porque ya no podía seguir sentada en una mesa donde me miraban como estorbo. Se quedó callado. Yo seguí. Esa silla que ustedes me quitaron no se recupera con una cena. Se repara con actos, con tiempo y sobre todo, con verdad. Bajó la mirada. No discutió. Y en ese silencio, supe que me había entendido. Al fin, me pidió perdón otra vez. Más sincero, más desde el fondo. Pero no le respondí te perdono. No era necesario. No buscaba que él se liberara. Buscaba que se hiciera cargo. Y tal vez, por primera vez, lo estaba haciendo. Comimos con calma. Hablamos del pasado. De mi esposo. De su infancia. Me sorprendió que recordara tanto. A veces creemos que olvidan, pero solo lo esconden para que no duela. Y él, en el fondo, llevaba años guardando cosas que nunca supo cómo decirme. Antes de despedirnos, me tomó la mano. La suya temblaba. Todavía hay lugar para mí en tu vida. Le apreté los dedos, despacio, y le respondí, mi vida no es un comedor. Es un camino. Si quieres caminar a mi lado, hazlo. Pero ya no te sientes en mi mesa como si nunca me hubieras echado. Lo vi tragar saliva. Asintió. Nos abrazamos. Fue breve, pero distinto, porque esta vez no lo abracé para que se quedara. Lo abracé para dejarlo ir de otra manera. Esa noche, al volver con Mireia, me senté frente al espejo. Me peiné despacio, como cuando era joven y salía a trabajar. Me miré largo rato, y me dije, no lo odias, pero tampoco lo necesitas. Fue liberador, porque nos crían para creer que los hijos son todo, pero a veces, uno tiene que aprender que también somos alguien fuera de ellos, que somos mujeres, personas, historia, no solo madres. Camila vino ese fin de semana. Jugamos, cocinamos, reímos. No hablamos de su papá, pero me abrazó más fuerte, como si algo en su alma hubiera notado que el aire entre nosotros había cambiado. Me trajo un dibujo, unas montañas, un camino, dos figuras tomadas de la mano. Somos tú y yo, Abue, caminando lejos. Lo colgué en la pared, junto a la ventana, porque ese era el futuro que quería. No perfecto, pero libre, compartido, limpio. Hay sillas que no se recuperan, lugares que una vez que se pierden, ya no se ofrecen igual. Y eso está bien. No todo lo que se rompe tiene que volver a armarse. A veces, simplemente se honra. Y se sigue, con amor, pero sin regresar. Porque el respeto no se pide, se construye. Y si alguien lo derrumba, que también aprenda a recoger los escombros. Esa noche dormí profundo. Soñé con una casa nueva, llena de luz, sin pasillos oscuros, con una mesa sencilla, pero llena de voces que sí me nombraban con cariño. Y entendí que esa casa no estaba en el futuro, ya la estaba construyendo, día a día, con cada límite, cada sí, cada no, con cada acto de amor hacia mí misma. Ese domingo decidí cocinar algo especial, no porque fuera una fecha importante, ni porque esperara visitas, sino porque sentí que mi corazón lo pedía. Compré ingredientes frescos, calabazas, jitomates, queso, harina para hacer tortillas a mano. Encendí la radio con boleros antiguos, me puse mi delantal de flores y dejé que las manos hicieran su magia. La cocina se llenó de aromas, de música, de memorias que ya no dolían. Porque por primera vez en mucho tiempo, cocinaba por gusto. Para mí. Para quienes sí me aman. Para quienes sí se quedan.
Mireya llegó con Luz y Tomasa. Traían flores, pan dulce y sus risas escandalosas que siempre me hacían bien. Ayudaron a poner la mesa, a servir el agua de Jamaica, a probar todo antes de tiempo. Camila llegó al poco rato, con un moño en el cabello y un dibujo nuevo en la mano. «¿Hoy es una fiesta?», preguntó. «Sí», le dije. «La fiesta de estar vivas». Se rió. Se sentó a la mesa como si siempre hubiera pertenecido ahí. Porque sí. Porque ese era su lugar. La mesa era sencilla, pero hermosa. Un mantel de algodón blanco, platos desiguales pero limpios, flores en un frasco de vidrio. Nos sentamos todas, 5 mujeres de distintas edades, unidas por las heridas, la dignidad y el amor verdadero. Brindamos sin copa, con agua. Reímos con historias viejas, lloramos un poquito, nos abrazamos. Yo las miraba y pensaba, esto es hogar. No el que se construye con ladrillos. El que se arma con respeto, con escucha, con miradas que no juzgan. En medio del almuerzo, Camila me tomó la mano. Me miró con esos ojos de niña sabia y dijo, «¿Sabes qué, abue? Me gusta más tu casa que la mía». No supe qué responder. Le apreté la mano y le besé los dedos. Porque eso no se dice, se siente. Y yo lo sentí. Sentí que todo el dolor había valido la pena solo por ese momento. Porque una palabra honesta, dicha desde el alma, puede reparar lo que 1000 disculpas no logran. Después del postre, nos quedamos sentadas en el patio. El sol bajaba lento. El aire olía a lavanda y pan recién hecho. Camila se recostó en mis piernas. Mireya tejía, Luz contaba un chiste, Tomasa tarareaba una canción. Y yo, simplemente estaba. Sin pendientes, sin culpas, sin necesidad de probarle nada a nadie. Porque ya no quería convencer. Ya no quería recuperar. Quería vivir. Solo eso. Y vivir, a veces, es estar sentada entre quienes te nombran con ternura. Miré mi mesa. Vi cada rostro. Recordé todas las veces que me sentí ignorada, desplazada, invisible. Y entendí que esa mesa, mi mesa, no era solo de madera. Era mi frontera, mi escudo, mi altar. Y por eso la había defendido. Porque no se trata solo de comer. Se trata de pertenecer. Y en ese lugar, todas éramos bienvenidas. Nadie tenía que mendigar asiento. Julián no llamó ese día. Ni Pamela. Y no me dolió. Me pregunté si estaban comiendo, si se acordarían de mí. Pero fue solo un pensamiento breve. Como una nube que pasa. Porque aprendí a no vivir esperando. A no dejar mi felicidad en manos de quienes no saben sostenerla. Aprendí a elegir. Y ese día, elegí sonreír. Comer despacio. Agradecer. Guardar silencio sin tristeza. Camila me pidió leerle un cuento antes de dormir. Lo hicimos en la mecedora, bajo una manta suave. Después, cuando ya estaba casi dormida, murmuró, «Gracias por no irte para siempre». Y ahí, se me quebró el alma. Porque no sabía que eso le dolía. Porque entendí que su amor había estado, aunque silencioso. Porque su abrazo, ahora, era también una forma de pedir perdón. La miré dormir. Y supe que lo estaba haciendo bien. Guardé los platos, barrí el patio, apagué las luces. Dejé solo una lámpara encendida, esa que usaba mi esposo para leer. Me senté sola en la sala, con una taza de café ya frío. Y pensé en todo lo que pasó. En lo que perdí. En lo que gané. Cerré los ojos y, sin decirlo en voz alta, me prometí algo. Nunca más voy a aceptar menos de lo que merezco. Porque una puede envejecer, pero jamás debe acostumbrarse a que la traten con desprecio. Me levanté y caminé hacia el comedor. La mesa aún tenía migas, vasos a medio vaciar, servilletas arrugadas. Pero estaba llena de algo más importante, presencia. Me acerqué, acaricié el borde con los dedos, respiré hondo, y sonreí. Porque esa mesa, que un día me negaron, ahora era mía. Llena, viva, respetada. Miré a la cámara que Camila había dejado grabando sin querer. Ella decía que quería hacer un documental de nosotras. Y, sin pensarlo, dije. Me quitaron el lugar en su mesa. Así que les quité el acceso a la mía también. Y si tú también te has sentido como un estorbo en una casa donde diste todo tu amor,
Escucha esto con el corazón abierto. Tú no estorbas. Tú importas. Tú mereces una mesa donde te celebren, no donde te oculten. Tu valor no se mide por la ingratitud de quien te ignora, sino por cada gesto silencioso de amor que diste sin esperar nada a cambio. Tal vez hoy te sientas sola, rechazada o invisible, pero aquí te vemos. Aquí te honramos. Y queremos que sepas, aún puedes construir un mundo donde tú seas bienvenida, empezando por ti misma. Tu dignidad es la herencia más poderosa. Y cuando decides protegerla, hasta los que te despreciaron sentirán el vacío que dejaron al perderte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque aquí, cada historia es un abrazo para quien ya dio demasiado y merece volver a recibir. Hoy viste como una frase cruel, dicha delante de todos, puede cambiarlo todo, y que, a veces, solo hace falta un gesto firme para demostrar que el respeto tiene límites. Pero ese dolor público no fue el primero. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando, en plena boda familiar, su propia hija le gritó que no era bienvenida, y como ese momento también terminó en una decisión que nadie olvidará. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada actitud de ella es una respuesta a la altura de todo lo que vivió. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.